La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Estamos con el doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, para conocer básicamente de manera esencial qué está haciendo el fondo y para nuestra audiencia, para las personas que nos siguen en las distintas redes sociales, comentarles inicialmente, doctor Buitrago, ¿qué es el Fondo Nacional de Garantías? Esa es la primera pregunta que es clave para que las personas que a veces no entran a la página, no lo conocen, no está socializado en el país, qué labor, qué es la entidad, qué es el Fondo Nacional de Garantías. Claro que sí, Luis Alberto, muchas gracias a usted por la invitación al programa, un cordial saludo a su audiencia y de verdad muchas gracias por permitirnos comunicar la tarea cotidiana que adelantamos desde el Fondo Nacional de Garantías. Pues para responderle su pregunta, yo creo que lo más simple de decir es que el Fondo Nacional de Garantías es el fiador de las empresas, los trabajadores independientes y los hogares colombianos. Y un fiador en el sentido literal de la palabra. Fiador es esa persona, en este caso una organización, que en caso que haya una situación de impago y una obligación por parte del deudor, entra a responderle al deudor, ¿no? Esa es la naturaleza, digamos, del Fondo Nacional de Garantías y se constituyó justamente para facilitarle el acceso a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. El Fondo de Garantías cumple 40 años el próximo año, en el 2022, y se constituyó con ese propósito, pero en el momento en el cual enfrentamos semejante crisis económica a raíz de la pandemia y de los cierres de las actividades económicas, pues mire, Luis Alberto, que el Fondo Nacional de Garantías adquiere un valor mayor, porque no solamente se concentra en facilitar el acceso, sino que ahora, en ese periodo tan complicado de la crisis económica, se concentró en permitir que el activo más valioso de las organizaciones para mantenerse a flote, que es la caja, se mantuviese con liquidez para poder pagar la nómina, los proveedores, para poder pagar los arriendos y para que las empresas pudieran soportar la parte más dura de la crisis y estar preparadas y sobre todo vivas para el proceso de reactivación. Y aquellas empresas que no lo lograron, poder contar con acceso al crédito para poder hacer su labor de reemprendimiento, que es un fenómeno que se está dando de manera masiva en nuestro país, gracias a la capacidad de los empresarios de poder volver a arrancar nuevos negocios. Nos acompaña Jimena Charri, que Jimena es comunicadora social y abogada, para que también le formule preguntas al presidente del Fondo Nacional de Garantías. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestro invitado, para nuestros oyentes. Doctor, quería preguntarle cómo es este estudio de garantías y cómo podríamos hablar de un ABC. ¿Cuáles son los pasos para acceder a este fondo? Claro que sí, María Jimena, mucho gusto, un cordial saludo para ti, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que es muy importante poderle transmitir a su audiencia, a los empresarios que nos estén escuchando, a los trabajadores informales, a los microempresarios informales, que es muy simple acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. El primer mensaje, y tal vez el más contundente, es que no tienen que hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Eso es, digamos, muy importante, porque hemos diseñado un instrumento que tiene la categoría de garantía automática, de forma tal que el empresario única y exclusivamente tiene que tener una relación con el intermediario financiero, bien sea el banco, la cooperativa financiera, la fintech, esas instituciones nuevas, digamos, que hacen créditos a través de algoritmos y a través de crédito digital, u otros establecimientos bancarios intermediarios que puedan prestar créditos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Se acerca, vamos a poner el ejemplo a un banco, ¿cierto? Hay más intermediarios, pero pongamos el ejemplo del banco. Se acerca al banco, pide el crédito y en el momento en que pide el crédito se formula una pregunta y es, ¿necesitaré garantía? Porque no todo el mundo necesita garantía, no todo el mundo necesita fiador. Hay unos que necesitan y hay otros que no necesitan. Si la respuesta es sí necesito garantía, entonces en el mismo momento en el cual llena la solicitud, los papeles de la solicitud del crédito, ahí se llena el formato de solicitud de garantía que lo tiene el intermediario financiero. No hay que llevarlo, no hay que descargarlo, no hay que pagarle a nadie para que le haga el trámite. Eso no, ojo ahí a los empresarios que no se vayan a dejar, digamos, mucho avivato en esta época de Navidad diciendo que venga, yo le ayudo a tramitar la garantía. Cero trámite, no necesita pagar nada. En ese mismo momento firma la solicitud y el banco, con los papeles de la solicitud del crédito,
es el que adelanta la solicitud de garantía ante el Fondo Nacional de Garantías. Eso es un proceso digital. Nosotros tenemos unas herramientas electrónicas muy desarrolladas de interoperabilidad entre el Fondo Nacional de Garantías y los intermediarios financieros. Entonces, lo que hace el banco es envía un archivo que se llama archivo plano y registra las garantías que han sido solicitadas con esos créditos. Entonces, nosotros aquí en el fondo anotamos eso, electrónicamente hablando, y hacemos una reserva de cupo. ¿Qué pasa después? El banco empieza a hacer el análisis de la solicitud de crédito y verifica si el empresario tiene historial crediticio o si no lo tiene, qué antecedentes tiene en materia, por ejemplo, de sus hábitos de pago, y determina si desembolsa o no desembolsa el crédito. Cuando lo desembolsa, en el momento en el que le hace el abono en cuenta del crédito al empresario, en ese momento la garantía queda en firme. Entonces los pasos son 3, muy simples. Acercarse al banco y evaluar si necesita la garantía. Llenar los papeles de solicitud de crédito y firmar la solicitud de garantía. Y es el banco el que hace el trámite y una vez hacen el desembolso, la garantía queda en firme. Entonces fíjese, María Jimena, que no hay que hacer nada ante el Fondo Nacional de Garantías por parte del empresario. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son las líneas de crédito, las tasas de interés y los montos o topes para estas líneas de crédito? Nosotros tenemos entonces, el banco es el que otorga específicamente el crédito y el Fondo Nacional de Garantías respalda el crédito que otorga el banco. Entonces, en otras palabras, el empresario es cliente de la institución financiera, pero en una relación tripartita, piensa usted en un triángulo, donde en cada una de las esquinas hay un actor. Entonces está el banco, está el empresario y está el Fondo Nacional de Garantías. En esa relación tripartita, el fondo aparece única y exclusivamente si el empresario, por alguna dificultad en su operación del negocio, en sus actividades legales de operación del negocio, falla y no puede honrar el pago del crédito. Ahí es cuando se activa el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, hablando de montos. Entonces, para decirte que nosotros, en estricto sentido, como Fondo Nacional de Garantías, no otorgamos crédito. Lo que hacemos es ser el fiador de los empresarios cuando van y piden un crédito, ¿cierto? Entonces, en esa perspectiva, nosotros respaldamos créditos para capital de trabajo, respaldamos créditos para inversión, respaldamos créditos en la línea de microfinanzas para las microempresas, respaldamos líneas de crédito para trabajadores independientes, que eso fue muy novedoso y en periodo de pandemia, incluso para los trabajadores independientes informales. También estamos respaldando en este momento a los hogares colombianos a través de una línea de garantía que respalda crédito hipotecario. Ahorita, si quiere, profundizamos en las enuncios y ahorita las que a usted le interesen, me pregunta y ya vamos profundizando. Esa es bien interesante, esa de vivienda. Eso es lo que tiene que ver con lo que se denomina el mercado intermediado, que es el mercado donde hay un banco, una cooperativa que hace el análisis de riesgo de crédito. Pero también, a raíz de la pandemia, entramos en el mercado público de valores con 2 instrumentos. El primero de ellos, la plataforma de la Bolsa de Valores que se llama Plataforma Ascenso, que es una plataforma que en términos técnicos se conoce como de crowdfunding o de inversión colaborativa, es donde se diseña un instrumento donde se ponen a conocimiento de los inversionistas la emisión de bonos de empresas. Ya le voy a hablar un poquito de las características de esas empresas, y los inversionistas, personas como usted, como Luis Alberto, como Adriana Fonseca, como Raúl Buitrago, como yo, obviamente yo no puedo pues porque estoy impedido, pero personas naturales es lo que quiero decir, puedan hacer inversiones directamente en las emisiones de bonos de pequeñas y medianas empresas. Mire que ya son en este momento 87 empresas que han hecho emisiones a través de esa plataforma por más de 30.000 millones de pesos. Y esas son empresas que lo que hacen es diseñar un bono, la bolsa les ayuda a comercializarlo entre los potenciales inversionistas, se abre la campaña durante un número de horas, por decir algo 8 horas, y los inversionistas empiezan a comprar una fracción de la emisión. Y hemos tenido sorpresas en las cuales, por ejemplo, para levantar 500 millones de pesos de una pequeña empresa, en 10 minutos se levantaron los 500 millones de pesos a través de los inversionistas. Y el otro instrumento es la emisión de bonos, esto ya es para empresas de tamaño mediano grande. En el segundo mercado ya tenemos este año ya hay 4 nuevos emisores en el mercado público de valores gracias a las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Son empresas medianas que de otra manera, sin la garantía del Fondo Nacional de Garantías, con seguridad no hubieran podido acceder al mercado público de valores. Ya son 200.000 millones de pesos que hemos respaldado en ese caso, María Jimena. Entonces tenemos, digamos, una gama muy amplia para respaldar desde trabajadores independientes hasta gran empresa. Y hoy por hoy le doy 3 datos, que son los 3 datos claves de la gestión del Fondo Nacional de Garantías en pandemia. El primero de ellos, el número de empresas o de unidades productivas que hemos respaldado, 874.000.
874.000 unidades productivas, desde trabajador independiente hasta gran empresa. Segundo dato, que es muy relevante, los empleos directos asociados a esas empresas. 2.4 millones de empleos directos. Si contáramos los indirectos, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 7.5 millones de empleos entre directos e indirectos. Y todo esto lo hemos hecho a través del tercer dato, que es respaldar 35 billones de pesos a hoy, y al cierre de este mes serán 37.5 billones de pesos que habremos respaldado en créditos a los empresarios colombianos. Esos tres datos son los datos claves de este fondo. ¿Cómo los programas del Fondo Nacional de Garantías protegen el empleo y permiten que haya reactivación económica para el 2022? Hablando ya para perspectivas del año entrante. Claro que sí, María Jimena. Yo creo que hay unos datos muy positivos de cómo va la economía colombiana y la reactivación económica de la mano de la vacunación, del programa de vacunación. Yo quiero contarle dos historias. La primera de ellas relacionadas con dos índices internacionales, uno realizado por una organización, digamos, especializada en análisis financiero que se llama Bloomberg, y otra por una revista prestigiosa, una unidad de inteligencia, una revista muy prestigiosa a nivel internacional que se llama The Economist. En el caso de Bloomberg, se construye un índice que se llama el índice de resiliencia frente al COVID. Y Colombia, en la última medición de este índice, fue el país que más puestos mejoró. Mejoró 13 puestos por encima de Chile. Y eso obedece prácticamente a dos variables. Uno, a que a pesar, digamos, de que hay nuevas variantes del COVID, se sigue manteniéndose la apertura de los sectores económicos con una apertura responsable. Vacunación de más del 70% de la población con una sola dosis. Estamos por encima de vacunación con una sola dosis de países como Estados Unidos, por ejemplo, como Canadá o como Inglaterra. De eso hay que sentirnos orgullosos. Ese proceso de vacunación ha permitido que la apertura sea gradual, pero que sea permanente y que se sostenga. Y que se sostenga hoy ya con niveles de aforos del 100%. Eso es lo primero. Lo segundo, el índice de reactivación, por llamarlo de alguna manera, de The Economist. Es como el regreso a la normalidad. Compara la intensidad de la actividad económica del 2019 versus la intensidad de la actividad económica en la actualidad. Y quiero decirle que en una muestra de 50 países, donde están los países desarrollados y los países en desarrollo, Colombia ocupa el quinto lugar. Ocupa el quinto lugar en ese indicador que refleja que ya se está volviendo a la normalidad. Y tenemos sectores muy importantes, por ejemplo, como el de transporte terrestre y el de comercio al por menor, que ya superan incluso los niveles prepandemia. Y eso es una muy buena noticia para el país, porque quiere decir que ya estamos no solamente alcanzando los niveles del 2019, sino que lo estamos superando. A esos análisis internacionales hay que sumarles dos datos locales. El primero de ellos, la tasa de crecimiento. El país va a registrar una tasa de crecimiento cercana al 10%, probablemente superior. El Gobierno Nacional ayer justamente recalculó su proyección de cierre al 9.7, pero hay analistas que están viendo el 10, por ejemplo, Asobancaria está viendo el crecimiento del cierre del año en 10.3. Entonces vamos a estar en ese rango, entre el 9.7 y el 10.3, moviéndonos. Pero lo más relevante es la tasa de crecimiento que está proyectando para el año 2022, cercana al 5% y superior a las de los países de la región. Entonces eso es una noticia bien importante. La segunda tiene que ver con la tendencia consistente en materia de reducción de la tasa de desempleo. 11.8% es el último dato, pero hay que ver los resultados que publicó ayer el DANE en materia de manufactura, en materia de comercio al por mayor, al por menor, en materia de comercio electrónico. Ahí lo que estamos viendo es que esas tasas de doble dígito lo que van a hacer es que el empleo se siga recuperando de mayor manera y de mejor manera, y que esa tendencia decreciente que hemos visto sea persistente a lo largo del año entrante. Entonces yo quiero decirles que el fondo, en ese contexto, el Fondo Nacional de Garantías, para llegar a la pregunta, y perdón por lo extenso, María Jimena, pero es importante dar esa información, el Fondo Nacional de Garantías cuida uno de los activos más valiosos de las empresas, que es la caja. Permite que las empresas tengan liquidez a través de acceso a crédito, por ejemplo, de capital de trabajo, para que justamente puedan atender esas expectativas de crecimiento que va a haber desde el lado de la demanda para el año 2022. Y estaremos en el año 2022 justamente con el respaldo de las garantías, con unas condiciones ya de regreso a la normalidad,
no las condiciones de pandemia, que eran coberturas más altas y con subsidio a las comisiones, sino con lo que siempre ha trabajado el fondo, coberturas del 50% y sin subsidio a la comisión, pero con productos innovadores en materia de plazo y de pago de las comisiones para que permitan justamente que la caja de las empresas crezca en la forma tal que permita atender sus planes de negocio del 2022. La Contraloría General de la República esta mañana entregó un informe que no se llegó al horizonte de los empresarios en Colombia, que hay muchas empresas que quedaron sin crédito, que el gobierno, si bien es cierto, hizo un esfuerzo grande para llegar con crédito a las empresas, que no fue suficiente. ¿Qué postura tienen ustedes frente a eso? O sea, que hubo un déficit muy alto. O sea, sí. A ver, Luis Alberto, yo creo que hay que darle contexto a esa cifra. Entonces, lo primero es, mire que Anifiso, nosotros hacemos unas encuestas con ANIF anuales para mirar cómo está el comportamiento de crédito por parte de digamos, de los bancos en el segmento de las MIPYMES. Y yo quisiera señalarle que ahí la conclusión más importante es que hay un fenómeno de autoexclusión muy importante por parte de los empresarios. Ni siquiera piden el crédito porque concluyen antes de solicitarlo que se los van a negar, ¿cierto? Y yo quiero decirle que las tasas de aprobación certificadas por la Superintendencia Financiera en cartera comercial son superiores al 80%, es decir, de cada 100 créditos, más de 80 créditos se aprueban. Entonces, una invitación a los empresarios para que se acerquen, dejen el gota a gota o dejen las fuentes de financiación directas, que son muy costosas, el equity, o sea, la plata propia es la más cara para financiar los proyectos, y que se acerquen a la banca, porque las probabilidades de éxito para las aprobaciones de crédito pues son más altas. Es el primer dato de contexto. Segundo dato de contexto es qué ha pasado con la cartera comercial y con la cartera de microcrédito durante el periodo de pandemia. Miren, en los últimos 6 años esa cartera ha estado alrededor de los 73 billones de pesos. Pero lo que vimos nosotros en el último año es un crecimiento en esa cartera de 10 billones de pesos. Pasó de 73 a 83 billones de pesos. Y el porcentaje de créditos garantizados del Fondo Nacional de Garantías en esa cartera se incrementó del 25 al 36%. ¿Que queda mucho por hacer? Yo sí creo. Yo coincido, digamos, en ese sentido, que el gobierno nacional ha avanzado de forma muy importante en los procesos de inclusión financiera, pero todavía hay mucho trabajador independiente informal y mucho microempresario informal con créditos que están entre 500.000 y 2.500.000 pesos, que son de difícil gestión y de alto costo de gestión, pero allá tenemos que llegar con las garantías del fondo y con los programas de los bancos para poder atender ese segmento de la población. Tal vez la buena noticia ahí, Luis Alberto, es que con la Asociación de Bancos de Colombia, Asobancaria, y con la Asociación de Bancos de Microfinanzas, Asomicrofinanzas, justamente el año entrante esperamos el primer trimestre darle una noticia muy positiva al país de un trabajo coordinado de productos especializados para llegarle justamente a ese segmento de la población, al primer crédito que les permita pasar del crédito informal o gota a gota al crédito formal. En este gota a gota, ¿tienen alguna estadística? Porque esa es la angustia permanente, siendo pragmáticos acá en Bogotá, en la zona de San Victorino, en la zona de San Andresito, toda esta gente que trabaja con el crédito diario y que tiene que pagar 10% al día. Es una angustia muy grande para la gente en el país. ¿Eso cómo tienen ustedes planeado? ¿Qué cobertura? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Y qué metas pueden tener para el 2022 para seguir cubriendo esa población? Pues mire, Luis Alberto, creo que las estadísticas más recientes las tiene Banca de las Oportunidades con un análisis que hizo justamente de acceso a financiación en un informe que publicó tal vez esta semana o la semana pasada Freddy Castro, que es el director de Banca de las Oportunidades. Ahí hay una línea base bien interesante. Pero yo quisiera decirle, digamos, que desde el punto de vista de los productos del Fondo Nacional de Garantías, de los 874.000 unidades productivas, más de 75.000, del orden de 77.000 fueron trabajadores independientes. Y muchos de ellos informales, muchos de ellos sin aportes a seguridad social. Y hay una línea base bien relevante para poder nosotros avanzar el año entrante en hacer aún más masivo este producto de la mano de los intermediarios financieros. Entonces yo creo que el reto no es que el Fondo Nacional de Garantías respalde más crédito dentro de esa base de los 83 millones de pesos que le mencioné hace un rato, sino que ese nivel de los 83 millones de pesos se expanda. ¿Y se expanda de cuál manera? Permitiendo que haya muchos microempresarios y trabajadores independientes informales que ingresen al crédito formal. Ya tenemos un resultado interesante, ese crecimiento de 10 billones en estos 19 meses es un resultado extraordinario, Luis Alberto. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis allí porque sí ha crecido esa cartera comercial, que falta, por supuesto, y que estamos trabajando justamente para facilitar el acceso. ¿En qué momento van a lanzar la... Siga, Jimena, siga. No, pues quería preguntarle la línea de crédito para vivienda de interés social nueva. Bien. ¿Cómo funciona esta?
Listo, entonces vamos, Luis Alberto, ahí le alcancé a escuchar la pregunta anterior, que cuándo vamos a hacer ese lanzamiento del primer crédito. Ese es un trabajo que tenemos para el primer trimestre en conjunto con Asobancaria y con Asomicrofinanzas. Ahí cuando tengamos el producto estructurado, no solamente desde el fondo, sino desde los bancos, que son en últimas los que originan el crédito en ese segmento, ahí haremos el lanzamiento y por supuesto lo invitaremos a usted y a María Jimena para que nos acompañen para cubrir específicamente esa noticia. Ahora, el tema de vivienda. A ver, María Jimena, el tema de vivienda tiene una motivación muy importante y es que si nosotros logramos que la demanda de vivienda se mantenga alta, como ha sido el propósito del gobierno nacional que se ha alcanzado, pues lo que va a ocurrir es que se desacumulan los inventarios de los constructores y se anticipan las iniciaciones de nuevos proyectos de construcción. Y eso es bien relevante porque si hay nuevos proyectos de construcción, hay más demanda de hierro, de acero, de ladrillos, de mano de obra, etcétera, ¿cierto? De vidrio, en fin. Y eso es el propósito fundamental, ese fue el propósito fundamental de poder respaldar el acceso a vivienda por parte de los hogares colombianos. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos una garantía para el segmento BIS, para los hogares que ganan hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes o los que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Al primer rango, a los que ganan hasta 2 salarios, así los de la base de la pirámide, la comisión que cobra el Fondo Nacional de Garantías por concepto de hacer la cobertura de ese riesgo de crédito les salió gratuita. Cubrimos el 100% de esa comisión, facilitando el acceso y nos trazamos una meta de tener del orden de 15.000 unidades a superarlas. Ya tenemos del orden de 16.500 aproximadamente, ya con créditos desembolsadas 3.500 o 3.600 y el resto están con créditos solicitados que están en trámite de desembolso. Adicionalmente mencionar allí que trabajamos muy de la mano con el Fondo Nacional del Ahorro y con la banca privada con el propósito de que aquellas personas que usualmente no eran sujetas de crédito porque no tenían la experiencia crediticia, esta garantía entrara como instrumento para poder facilitar justamente el acceso a la vivienda. Y efectivamente, ustedes han visto las estadísticas del sector de construcción, megaproyecto de 15.000 unidades, pues favoreció justamente que se anticiparan nuevos proyectos y que viésemos los resultados que estamos viendo también en el sector construcción, que fueron extraordinarios. Finalmente, doctor Buitrago, para cerrar esta interesante charla, este diálogo sobre el Fondo Nacional de Garantías, esos cisnes en el 2022, o sea, la Reserva Federal nos anuncia ayer que va a subir la tasa de interés, que van a dejar de comprar bonos. ¿Cómo puede en ese contexto económico afectarnos nuestra reactivación económica para el 2022? Vamos viendo cómo nos puede afectar en alguna medida. Mire, Luis Alberto, yo creo que quitar los estímulos es una buena noticia, porque quiere decir que la economía está reaccionando por sí sola. Piense usted en una persona que está en la unidad de cuidados intensivos y la pasan a la unidad de cuidados intermedios. ¿Eso es una mala noticia? No, es una buena noticia. Mejorando. Si la pasan de cuidados intermedios y la pasan a piso, ¿es mala noticia? Sí. No, es buena noticia. Y si finalmente le dicen, usted ya se puede ir del hospital, es la mejor noticia de todas. Y eso justamente es lo que está haciendo la banca central del mundo. Está midiendo con mucha cautela cuándo tiene que empezar a quitarle los estímulos a la economía para sacarla de cuidados intensivos a cuidados intermedios, para pasarla de cuidados intermedios justamente a la sala en piso y para poder finalmente darnos de alta. Lo que llaman en los Estados Unidos el tapering, que es justamente levantar la compra masiva de bonos. Han dicho que lo van a hacer, pero también han dicho que lo van a hacer de forma muy gradual para no afectar el proceso de reactivación, porque son conscientes que si el paciente le quitan de una vez todas las ayudas y lo mandan de una vez para la casa, pues de pronto va y se muere, ¿no? Entonces toca gradualmente ir haciendo el desmonte. Y hay un dato bien relevante, Luis Alberto, que yo creo que es el que tiene que marcar esta conversación. Es que uno tiene que estar mirando la tasa de interés real de la economía, que es básicamente comparar la inflación contra la tasa de intervención del banco de los bancos centrales. Y hoy estamos con tasas de interés reales negativas, es decir, las inflaciones están por encima de las tasas de interés de los bancos centrales. Y esa situación no es sostenible. Entonces, eso los mercados lo saben. Entonces, gradualmente tendremos que ir convergiendo a tasas de interés reales, primero neutrales, es decir, cero, es decir, que por lo menos las tasas de interés de intervención sean iguales a la inflación y probablemente unas tasas de interés positivas, cercanas al 1, al 1,5, en un periodo de normalización. Eso sí, con mucho cuidado para no ir a asfixiar, a meterle un frenazo a la economía. Por eso los banqueros centrales
nuestro Banco Central en Colombia, la Fed en los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, en fin, son muy cuidadosos en las declaraciones y la señal que se han dado es, vamos bien, la economía se está fortaleciendo, pero hay que acompañarla todavía unos meses más con un desmonte gradual para poderla soltar y que eventualmente pueda continuar, digamos, su camino sola. Hay dos retos muy grandes, el inflacionario, por supuesto, y la restricción por el lado de la oferta, que tiene dos componentes, uno la restricción logística y el otro la contracción en el mercado laboral por las condiciones que ha dado la propia pandemia. Muchos trabajadores han preferido abandonar sus puestos de trabajo y hay una crisis muy importante de empleo en sectores estratégicos que se irá corrigiendo con el tiempo. Finalmente, presupuesto para el año 2022, ¿cuál va a ser del Fondo Nacional de Garantías? ¿Cuál es el objetivo en Claro que sí, Luis Alberto. Nosotros el año 2020 y 2021 tuvimos un resultado extraordinario. Entre los dos años hicimos del orden de 38 billones de pesos, 19 un año y 19,5 el otro. Antes del periodo de pandemia, el Fondo Nacional de Garantías estaba alrededor de los 15, 16 billones de pesos y nosotros vamos a tener una cifra cercana de objetivo del orden de 16,5 billones de pesos retornando al periodo previo de pandemia. En todo caso, estaremos monitoreando muy de cerca el desempeño de los sectores económicos para mirar dónde se requiere imprimir el acelerador. Doctor Buitrago, muchas gracias y seguiremos informando qué está haciendo el Fondo Nacional de Garantías con los empresarios de Colombia, con los independientes, en ese apoyo, en ese papel de fiador de garante frente al crédito en Colombia. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto, gracias, María Elena. Y una feliz Navidad para usted, para ustedes, para sus oyentes y un feliz año y muchos éxitos en el 2022. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.